Saludos amigos fanáticos del cine puertorriqueño y miembros y colaboradores de la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Conéctate con ADOC PR. En esta tarde vamos a hablar sobre algo muy importante para el documentalista y es dónde buscar el material de archivo para sus documentales. Ustedes saben que los documentales, además de entrevistas, pues tienen usualmente pietajes de películas antiguas, videos antiguos y dónde podemos ir en Puerto Rico a buscar esos materiales. Pues tenemos dos sitios. El archivo de imagen en movimiento en el Archivo General de Puerto Rico, que queda en Puerta de Tierra, al sur del Parque Luis Muñoz Rivera, y tenemos el archivo de medios audiovisuales que está ubicado en Radio Universidad en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Y con nosotros tenemos a dos personas que trabajan en esos archivos. Tenemos entonces con nosotros, nos honra con su presencia, Maricel Flores Carrión, que es la archivera del Archivo de Imágenes en Movimiento. Bienvenida Maricel a Conéctate con ADOC PR. Gracias por la oportunidad de dirigirme a la comunidad de cineastas, documentalistas y público en general. Y del Archivo de Medios Audiovisuales de la Universidad de Puerto Rico tenemos entonces al señor Osvaldo Rivera. Bienvenido Osvaldo a Conéctate con ADOC PR. Gracias, Iván. Un saludo cordial a todos los colegas documentalistas, investigadores y aquellos fanáticos que les encanta producir documentales y proyectos especiales en formato audiovisual. Estoy aquí a sus órdenes. Bienvenido. Pues esta edición de Conéctate con ADOC PRC es posible gracias a un auspicio de la Fundación Flamboyant para las Artes. Así que le estamos muy agradecidos de la Fundación por colaborar de nuevo con nosotros y hacer posible este proyecto. Y vamos a comenzar entonces nuestra entrevista en vivo por Facebook con Maricel. Maricel, ¿cómo es que tú llegas al archivo de imágenes en movimiento? Y cuando nos conteste, pues también habla un poquito de qué es el archivo de imágenes en movimiento. Sí, seguro. Yo, como dice mi biografía, comencé con un bachillerato en antropología y como eso es más afín a las ciencias sociales y las humanidades, pues podía trabajar en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, ¿no? Porque yo estudié antropología cultural. Ahí se abrieron unas convocatorias para el Archivo General de Puerto Rico y había un puesto para archivera. No obstante, ese puesto pues lo llenaron con otra persona y estaba por contrato 2 plazas de proyectos del Archivo General de Puerto Rico que no eran plazas permanentes, pero que estaban disponibles y una de las que iban a abrir era la del Archivo de Imágenes en Movimiento y el director en aquella época, el archivero general Luis de la Rosa Martínez, me recomendó que comenzara a trabajar en el Archivo de Imágenes. Yo cuando comencé a trabajar allí, pues mi gusto por el cine, ¿verdad? General, sí recordaba de niña las películas de la División de Educación a la Comunidad y me honré de saber que esos documentos estaban en el Archivo General de Puerto Rico. El Archivo de Imágenes en Movimiento comenzó a abrir las puertas en el año 1992 y yo comencé en abril de 1991. El archivo era necesario porque siendo el gobierno de Puerto Rico el mayor productor de documentos audiovisuales en un proyecto, ¿verdad?, llamado, ya que él mencione, la División de Educación a la Comunidad, proyecto que era del gobierno de Puerto Rico, y esas películas que se produjeron durante esa época son consideradas como un documento. La ley 5 de 1955 establece el programa de disposición de documentos públicos y desde ahí una ley en avanzada decía que todos los soportes en donde contuviese una información y que sirviera en la gestión pública de las agencias del gobierno, sobre todo en la rama del Ejecutivo, pasan al Archivo General de Puerto Rico por ley. Es entonces que el archivo había hecho un cúmulo de documentos audiovisuales y comenzaron a organizar
la colección de lo que se llama la colección primaria de Lime, que eran todos esos documentos fílmicos. El archivo de imágenes es una unidad programática que se especializa en la conservación, descripción y preservación de todos los formatos audiovisuales, ya sea de cine y televisión. Magnífico, Maricel. Maricel, el archivo de imágenes, ¿con qué colecciones cuenta, además de la colección de la Divesco? Cuando yo comencé inicialmente, como te comenté, la colección primaria de Lime, que se hizo como una colección facticia, o sea que nosotros mismos la creamos, porque no sabíamos, no podíamos establecer la procedencia, pero tiene muchas series documentales allí que son diferentes, diversas. Hay material de lo que era un canal de televisión, hay material producido por el municipio de San Juan cuando la intendencia de doña Felisa Rincón de Gautier, y los materiales que, como ya te dije, las películas de la División de Educación a la Comunidad, algunas. Y también estaba ahí un fondo que se utiliza mucho, que es el de la Administración de Fomento Económico, que abarca los años de la agencia desde 1954 hasta el 74. Esa colección en su totalidad fue la primera colección que yo trabajé, y no se llama colección, es un fondo porque viene producida por una agencia de gobierno. Con esas dos arrancamos y después pues se establece un proyecto para, ¿verdad? Porque la ley también le permite al archivo recibir donaciones. Entonces están las colecciones o pequeños fondos que son de productores de cine o de televisión, nos delegan a nosotros la custodia legal de sus materiales. En otro sentido, pues siguen llegando distintos fondos documentales de distintas agencias de gobierno. Por lo tanto, hablar de cuántas colecciones o todo lo que tiene, pues se hace un poco difícil porque no está dentro de mi memoria, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podemos destacar algunas de ellas, que es el fondo de el Canal 2 WKQ Telemundo, que inicialmente donaron un material que era todo en UMATI, que prácticamente abarcaba los años de los 80 hasta los 90, ¿no? Que es el formato para transmisión en televisión. Y bueno, digo recientemente porque posteriormente a esa donación, ellos donaron toda la parte fílmica, que es un material que es desde los comienzos del Departamento de Noticias hasta los 70, hasta el 79 más o menos, una colección que, como ya tú conoces, que la has trabajado conmigo, es una colección que tiene mucho potencial. De ahí en fuera, pues te puedo decir que hemos adquirido películas comerciales, materiales, como te dije, de las agencias gubernamentales. Básicamente de eso se nutre el archivo de imágenes en movimiento. Maricel, mencionaste que la ley obliga a las diferentes agencias de gobierno a depositar sus materiales, ¿verdad?, en el Archivo General de Puerto Rico. En el caso de películas y documentales, pues en el archivo de imágenes. ¿Se está cumpliendo la ley? Sí, se cumple la ley. Lamentablemente lo que sucede es lo siguiente. Al ser un material, nos está pasando con los soportes de audio, nos está pasando con los soportes audiovisuales y de fotografía. Porque, por ejemplo, una agencia que produce, por lo menos se me ocurre anuncios de publicidad de la agencia, de su obra de gobierno, de las cosas que está haciendo para el gobierno, para el pueblo, se produce en cada agencia, ¿no? Y esos materiales como que son un poco, todas las actividades que hace la agencia, pues se recogen en esos formatos, no solo en papel. Entonces, los administradores de documentos, que son los custodios, una vez el documento pasa a un archivo inactivo, porque ya para la agencia no tiene vigencia administrativa, pues esos materiales, pues como que las personas todavía no tienen conciencia de que ese material también está sujeto bajo la ley.
Y entonces ellos quieren crear sus propios archivos históricos, conociendo de que muchos de esos lugares no tienen las condiciones para estos soportes, ¿no? Y básicamente haría falta una campaña un poco más dirigida hacia los administradores de documentos para crear esa conciencia de que esos soportes están protegidos también por la ley de la Ley 5 de 1955. Cabe destacar que en una de las agencias que nosotros trabajamos y llevamos un plan de conciencia, nos llegó varias de las películas de Pigue que hizo para la Administración de Fomento Económico, que ahora es PRISCO, y pudimos lograr obtener las películas que hizo Marcos Surinaga en la primera película en Puerto Rico de 70 milímetros, que se llama, nosotros le llamamos Puerto Rico, que es la película que se utilizó para fomentar nuestra isla en la Expo de Sevilla de los años 80, me parece. 92. Pero poco a poco nosotros tratamos de dar a conocer que el archivo es el mejor lugar para custodiar todos esos elementos. Sí, vamos a seguir hablando ahorita del archivo de imágenes en movimiento. Ahora vamos a hablar del archivo de medios audiovisuales. Osvaldo, ¿cómo es que tú llegas a ese archivo y cómo es que se crea y se funda ese archivo de medios audiovisuales que está en Radio Universidad de Puerto Rico? Buenas tardes nuevamente. Mira, para hacer un trasfondo sobre cómo surgió el archivo, pues deja remontarme a cuando yo estudiaba en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Tuve la oportunidad de trabajar como camarógrafo y editor siendo estudiante. Fui testigo de los numerosos proyectos y se documentaban conferencias, simposios, foros educativos, invitados internacionales, y entonces todo eso se fue acumulando dentro de la unidad de información que se llama CEDME. CEDME agrupaba Radio Universidad, Unidad de Artes Gráficas y la unidad de televisión. La unidad de televisión se conformó gracias a la inauguración de un estudio de televisión en el sótano del Teatro de la Universidad. El propósito era documentar todas las actividades que se daban en el teatro, ya sean obras, conciertos y conferencias. Todo ese material se fue acumulando. Yo fui testigo porque obviamente presencié y trabajé en muchas de esas conferencias y obras de teatro. Yo tenía una conciencia de que todo ese material se estaba acumulando ahí. De hecho, de forma, sus orígenes, su génesis del archivo de medios se remonta a 1976 con el archivo de la palabra e imagen fundada por Ángel F. Rivera. Lamentablemente no se pudo desarrollar esa unidad de información porque no había personal diestro para catalogar y digitalizar todo ese material. Simplemente se acumuló desde 1976 en adelante, y entonces luego comencé a trabajar luego de pasar como técnico de televisión, como camarógrafo y editor, trabajé como supervisor de la unidad de cine y televisión del Centro de Tecnología Educativa. Consciente de que simplemente un bachillerato no era suficiente, pues comencé a estudiar mi maestría en Ciencias y Tecnologías de la Información y me llevó mucho el área de la conservación de documentos. ¿Por qué? Porque yo era testigo de que mucho material fílmico, mucho material magnético que se dañaba por simplemente tener una presencia de hongo, o simple y sencillamente se rompía la cinta, los supervisores o técnicos decían, bótalo porque ya eso no sirve. Y decía, caramba, creo que de una manera lógica y sencilla se puede empatar la cinta, se puede restaurar y todo ese contenido no se debería desechar. Entonces, cuando llegó la fase de desarrollar la investigación de tesis, yo le dije a mi profesora, mentora de tesis, que yo estaba interesado en desarrollar la colección que había depositada en CEDME, principalmente en Radio Universidad, porque había un acervo interesantísimo que era muy pertinente a las investigaciones que diariamente se hacían en la Universidad de Puerto Rico. En el 2003,
el productor y director don Tommy Muñiz como una decisión sobre qué iba a hacer con todo el acervo que desarrolló durante 50 años de la televisión en Puerto Rico, decidió donar a la universidad todos esos 50 años, ya sean programas de comedia, documentales, noticias, análisis, libretos, y entonces todo eso llegó a las instalaciones físicas de Radio Universidad. Comencé a trabajar, durante el día trabajaba en la Facultad de Educación como supervisor y durante la noche yo pedí que se me dejara trabajar para el desarrollo de esa colección. Yo pensé que muchas personas estaban muy interesadas porque pues, obviamente don Tommy Muñiz es el padre de la televisión y es de suma importancia todo el acervo, todo el legado que ha dejado. Pues básicamente no había nadie interesado y entonces pues me reclutaron para trabajar de noche. Yo comencé con un reto, porque básicamente tiraron todas las cajas apiladas en una pirámide sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de clasificación. Era un caos total y comencé, gracias a los cursos de conservación que tomé en la Escuela Graduada de Ciencia y Tecnología de la Información, comencé un proceso de organización, de clasificación, de hacer unos registros in situ sobre qué contenía cada caja. Eso era sumamente importante porque nosotros teníamos que darle cuentas a la familia de don Tommy Muñiz qué había en cada caja, de manera que evidenciar, de manera que si hubiese algún reclamo, pues entonces nosotros presentamos una evidencia. Así le hice la sugerencia a mi profesora, la profesora Vélez, Betsaida Vélez, de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información, y ella aceptó el que yo desarrollara esa investigación. Esa investigación arrojó luz sobre acervos, colecciones y formatos tan diversos que había en esas dos colecciones, que pues básicamente se iba a llamar Colección Tommy Muñiz, pero entonces al ver que había una colección rica de la Universidad de Puerto Rico, yo dije, pero ¿por qué entonces no conformamos un archivo con estas dos colecciones? ¿Por qué? Porque ambas conformaban unas 12,000 unidades. Así que comencé con el desarrollo de los registros, las bases de datos, y comenzar a limpiar y a restaurar cada una de esas documentos audiovisuales. Tal fue la sorpresa que pues la Universidad de Puerto Rico se interesó en oficializar esas dos colecciones como un archivo. Fui al Senado académico, hice una presentación y se oficializó el 14 de abril del 2006, se conformó oficialmente el Archivo de Medios Audiovisuales como una unidad de información especializada en rescatar, salvaguardar, preservar y digitalizar todo el acervo de la Universidad de Puerto Rico y de la colección Tommy Muñiz. El productor de televisión Elín Ortiz donó su colección. La familia de don Paquito Cordero también donó todas las producciones de Paquito Cordero. Y en la medida que ha pasado el tiempo, ese archivo se iba enriqueciendo con un material y un referente de la historia de la televisión en Puerto Rico, que también es la historia de Puerto Rico. Y entonces se fueron llegando estudiantes, profesores, investigadores, de manera que el archivo es parte esencial de la búsqueda de información y de investigación que hacen toda la comunidad universitaria. Actualmente el archivo consta de unas 23,000 unidades, ya sean fílmicos, sean formatos magnéticos de 3/4, 1 pulgada, Betacam SP, Betacam digital, DVD y VHS. La profesora Flavia Lugo también donó su colección de VHS, y muchas veces uno tiene el prejuicio de que ¿por qué VHS? Porque el VHS no guarda tanta calidad y es un formato doméstico. Sin embargo, aquí hay que aquilatar el contenido de ese material. Por lo tanto, ese material que donó la profesora Flavia García contenía encuestas, documentales, programas que no estaban en las otras colecciones y complementaba el rico acervo audiovisual que tiene el Archivo de Medios Audiovisuales. ¿Alguna otra pregunta?
Osvaldo, has hablado que tiene más de 20.000 películas, videos, material audiovisual. Me imagino que eso lleva un proceso de que hay que evaluar todos esos videos. ¿Con qué personal tú cuentas para hacer este enorme trabajo? Pues fíjate, yo comencé en el 2004 oficialmente para trabajar en el archivo. Estuve solo hasta hace 4 años atrás que se reclutó el compañero Orlando Alonso para que me ayudara en los procesos de registro y evaluación de los contenidos. Y este compañero, pues básicamente de 8 a 4:30 se encierra en un cuarto para evaluar los contenidos. ¿Por qué es tan importante evaluar contenido? Porque de acuerdo a las necesidades de información que vienen tanto los usuarios y los investigadores, muchas veces ellos no buscan títulos, ellos no buscan cosas específicas. Hay veces que lo que dicen es, mira, búscame, yo necesito pietaje de las calles de San Juan de 1950. Yo quiero un pietaje de este carro que utilizó este gobernador y me gustaría insertarlo en este documental, que ese pietaje me hace falta. Y entonces, ante esas exigencias tan específicas de los usuarios, pues nos dimos a la tarea de evaluar no solamente la parte temática del documental, sino que detalles como si el documento es en blanco y negro, si el documento habla de tendencias políticas o ideas, si el documento refleja modas del pasado, si el documento aparecen personajes ilustres como Pedro Albizu Campos, Luis Muñoz Marín, Luisa Ferré, si el documento se desarrolla en lugares tales como en las calles de Lares o en los baños de Coamo o en las calles o en la plaza de Aguada o en cualquier parte de Puerto Rico. Toda esa descripción tan detallada permite una búsqueda mucho más detallada y más rápida del documento. Así el usuario pues queda mucho más satisfecho y nosotros ganamos tiempo con ese proceso de descripción de contenido. Sí, quería recalcar que el archivo de medios audiovisuales graba noticias todos los días. ¿Por qué es importante grabar noticias todos los días? Porque mira, noticia hoy es historia mañana. Una cápsula noticiosa básicamente contiene noticias locales, noticias internacionales, deporte, cultura, y son referentes de una historia en específico. Por ejemplo, ahora durante la pandemia, básicamente yo mudé todo el equipo de grabación para mi casa y de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche yo estoy grabando todas las noticias. Estoy grabando los mensajes de la gobernadora, estoy grabando los cónclaves de los médicos hablando sobre el coronavirus y estoy grabando los programas de análisis como Pelota Dura, Jugando Pelota Dura y el J y sus rayos X, que también revisten análisis sobre el acontecer de Puerto Rico. ¿Por qué lo estoy grabando? Porque ha habido muchos usuarios que dicen, voy a buscar esta noticia en tal canal. Y en los canales de televisión, aunque sí tienen un archivo, no necesariamente hay un personal a tiempo completo que los pueda atender o no se ha procesado esa noticia y entonces pues cuesta arriba. Es cuesta arriba ir a los canales y que te atiendan y que tú puedas conseguir ese material. Así que el archivo de medios audiovisuales dispone de un acervo de material noticioso actualizado que diariamente pues se fortalece. Básicamente, Osvaldo, me estás hablando que es el trabajo de dos personas, el personal que tienen. O sea, tú y sí, la otra persona. Básicamente. Estas dos personas para trabajar con todas las fases, la fase de clasificación cuando siguen llegando las colecciones, de limpieza, de restauración, de preservación, mantenimiento de equipo tecnológico, que por lo menos le damos un mantenimiento básico de limpieza, de ajuste al equipo, montaje y atender a los usuarios que muchas veces a un solo usuario a veces te llevan 2 semanas de trabajo porque tú sigues. Son personas que están haciendo unos documentales, te dan una lista y en lo que tú buscas los documentos, los digitalizas si no están digitalizados, los limpias o los restauras si están en condiciones, si se ha dañado, pues eso básicamente es lo que hacemos. ¿Y un promedio de cuántas personas atiendes mensualmente?
Bueno, esto varía porque generalmente no es por volumen que o sea, sí tenemos una contabilidad de aproximadamente de 15 a 25 personas, incluyendo estudiantes, profesores y comunidad universitaria. Pero si hay algún documentalista, pues básicamente separamos una mañana completa durante 2 o 3 semanas para satisfacer la necesidad de información de esa persona. O sea, que a veces una persona te lleva a veces 1 mes o 2 meses yendo todos los días a buscar y viendo, porque no solamente es yo quiero esa escena en específico, sino que todavía muchos vienen con unas ideas vagas sobre qué es lo que ellos van a presentar en el documental y entonces siguen evaluando y evaluando y evaluando hasta que por fin refinan su idea y toman una decisión final. Y ese tiempo se consume dentro del archivo. Básicamente has comentado que tienes 22.000 más o menos materiales ahí depositados. De esos 31.000 libretos, 31.000 libretos de la televisión de Puerto Rico. Interesante. ¿Y la evaluación de los videos, por cuánto ya han evaluado ustedes? Mira, honestamente, el archivo es como el Amazonas, que cada día descubrimos más y más cosas en la medida que, aunque ya el 90 y 95% de todos los documentos tienen un registro, tienen una descripción de los metadatos y tienen un número de registro asignado, no están evaluados en detalle en términos de contenido. Entonces, muchas veces, si se va a hacer un documental sobre Johnny Rodríguez, pues hay unos lapsos, unas palabras clave, pero no necesariamente hay una descripción detallada sobre eso. Por lo tanto, el usuario tiene que evaluar el material completo. Y actualmente, en términos de contenido, se ha evaluado como un 20%. Así que yo creo que hay mucho trabajo por hacer, y el reto es el tiempo. Ya yo llevo 30 años en la Universidad de Puerto Rico. El reto de tiempo también en términos del equipo que está en proceso de desgaste. Y yo muchas veces digo que en el archivo yo tengo un hospital con enfermos terminales porque se me están muriendo. En la medida que pasa el tiempo, todos tienen su condición, que es el síndrome de vinagre. Y este síndrome, pues en la medida en que no tenemos, sí tenemos aire acondicionado, un control de partículas y humedad relativa, pero siempre estamos, esas fluctuaciones que diariamente, las pérdidas de luz y los huracanes. Ya que Waldo mencionó esto del problema de la preservación, ahí Maricel nos puede dar un poquito más de detalle, ya que uno de sus estudios lo hizo allá en Inglaterra sobre estos temas. Maricel, sabemos que uno de los problemas que tiene, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos en fílmico o en video, eso no va a durar para siempre. ¿Qué podemos hacer nosotros los cineastas para que una película o un video dure el más tiempo posible? Y una vez que se enferma, como mencionó Osvaldo, ¿qué se puede hacer cuando una película coge hongo o un video coge hongo? Los retos de preservación de los distintos formatos diversos. Los problemas que tiene una cinta magnética, que son los videos, no son los mismos que presenta los formatos en fílmico. Los formatos fílmicos, además del hongo, como dijo muy bien el colega Osvaldo, entra el síndrome de vinagre, que es el reto mucho mayor que tienen todos los archivos alrededor del mundo. El síndrome de vinagre hace bien inestable en las bases de acetato. El nitrato de celulosa, que son al principio de cuando se desarrolla la tecnología cinematográfica, es un material que, aunque es explosivo, ¿verdad? Te puede llegar a autocombustionar. Es un material más estable en donde tú puedes establecer más o menos el parámetro de poder lograr una restauración de película a soportes de seguridad, en lo que te va diciendo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tienes para que antes de que eso suceda, poderle hacer un trabajo de restauración? En las bases de acetato, que fue lo que creó la Kodak y todas estas nuevas tecnologías, era para precisamente responder al problema de la autocombustión del nitrato, que transmite mucho mejor la luz en la proyección,
pero que tiene ese problema de autodestrucción. Pues se crea este formato más o menos para los 50, el safety film, que se llama pues fílmico de seguridad, y no es hasta, ¿verdad? Con el conocimiento que hay, la descomposición de los acetatos se llama síndrome de vinagre. Es la liberación de ácidos acéticos y lamentablemente esto no se puede detener. En el mercado hay un producto que se llama desecante molecular, lo he visto trabajar, eso ayuda en gran medida a detener un poco el síndrome de vinagre. En los archivos utilizamos un acid trip, que es un sellito que le ponemos como un pedacito de papel, en donde te nivela, ¿verdad? El grado de descomposición que tiene la película. Todo esto es mucho dinero, ¿no? Y lo otro que tiene de problemático el síndrome de vinagre, aparte de que no sabe, una película nueva en acetato te puede arrojar el problema de descomposición de vinagre. Y se puede contaminar el lugar donde tú estás trabajando. O sea, el síndrome de vinagre se le puede pasar a los otros materiales. Hay archivos que no tienen muchos recursos, como son los archivos, ¿verdad? Como nosotros, como el de Osvaldo, como el proyecto que tiene WIPR y también el que tenía Ramos Perea en el archivo de cine y teatro. Aparte de uno garantizarle la estabilidad de temperatura, que eso ayuda mucho, también nosotros tenemos que airar la película. O sea, en Vietnam, por ejemplo, se utiliza un abanico y entonces periódicamente, claro, ellos tienen un poco más de recursos humanos, se va airando la película para que libere los ácidos acéticos, que es lo más daño le hace a las películas de acetato. Ahora bien, para hacer y constituir un proyecto de restauración, nosotros para darle durabilidad a la película, lo que hacemos es enviar preferiblemente los elementos en negativos originales que nosotros tuviéramos en el archivo, o si lo que se tiene es una copia de proyección, que a veces es, ¿verdad? Por toda la agresión mecánica que sufre a la hora de proyectar, son elementos pues que tienen más rayazos, sucios, están sujetos a calores excesivos, pues, pero si ese es el único elemento, se puede enviar a un laboratorio y hacer nuevas copias. Un archivo, ¿verdad? Que éticamente se pueda llamar un archivo con un proyecto de restauración y conservación, tiene que crear 3 elementos: un internegativo, una copia de exhibición y un máster, preferiblemente que sea de grano fino, en soportes de poliéster, que ahora mismo eso es lo que está trabajando. Quiero decir además que los fílmicos han durado más de 100 años. Eso no sustituye ninguna tecnología digital, que ahora mismo nosotros no conocemos los problemas que tenemos a largo plazo de conservación. O sea, un DVD ya no es un soporte ideal para nosotros mantener resguardado la colección. Sí facilita el acceso para que las personas puedan ver los materiales, pero no a largo plazo. Yo no apostaría a la digitalización totalmente, porque también es una tecnología que va cambiando constantemente, y en lo que ya tú inviertes en un equipo, 3, 4, 5 años, hay muchos mejores, más económicos, y el reto de los archivos es que tiene que estar comprando equipo y tecnología desfasada para poder leer esos soportes que llegan a los archivos, y hay que ordenarlos, catalogarlos y garantizarle permanencia y durabilidad, que de eso es lo que se trata, un proyecto de conservación y preservación. Maricel,
Ya Osvaldo mencionó los equipos con que cuenta su oficina de medios audiovisuales. ¿Con qué equipos cuenta el archivo de imágenes en movimiento? Bueno, nosotros tenemos materiales, equipos de cine y televisión. Inicialmente nosotros comenzamos a transferir nuestros materiales para uso de acceso a los visitantes. Recuerdo yo que en VHS, que era lo que inicialmente en el 90 más o menos las personas manejaban, y en 3/4, ¿verdad? Para dar mejor calidad en el servicio de transferencia. Nosotros tenemos 3/4, nosotros tenemos VHS que tienen más de 30 años, y teníamos una telecine que en 16 milímetros era un equipo Elmo que trabajaba muy bien las transferencias de materiales en 16 milímetros. Hace un tiempo, pues apenas para esta primavera, nosotros logramos obtener un equipo, un escáner digital. No es el escáner, ¿verdad?, que tienen otros archivos con mejor presupuesto que el de nosotros, pero es un escáner que por lo menos le puede brindar acceso a los formatos de 35 y 16, sobre todo de 35 porque nosotros no teníamos ningún equipo para transferir 35 milímetros, y entonces esto ahora pues le puede dar un plus al archivo, ¿verdad? Poder abrir y la oferta de todos los materiales que nosotros tenemos. Parece que perdimos la señal de Maricel. Si nos está hablando del escáner que tiene el archivo de imagen en movimiento, para que aquellos que no han ido por allá últimamente o recientemente, es un escáner que puede digitalizar las películas tanto 16 como 35 al formato de alta definición y 4K, y creo que hasta 6K, porque yo he trabajado con ese equipo que es muy bueno. Así que ya los cineastas puertorriqueños ahora tienen la oportunidad de digitalizar películas, no videos, digitalizar películas al formato 4K, que está muy de moda ahora. Y Osvaldo pues tiene en su oficina pues una máquina en 1 pulgada, ¿verdad? Que ya es un equipo que básicamente nadie tiene casi por ahí. Así que también tiene una ventaja ya la oficina de Osvaldo. A ver si Maricel regresa. Osvaldo, hay una persona que nos está preguntando, que es Margarita Ponte, que si el archivo tuyo, y le voy a hacer la misma pregunta a Maricel, ¿tienen algún tipo de acuerdo con otros archivos fuera de Puerto Rico? ¿O un acuerdo de colaboración para intercambiar materiales o películas? Tengo entendido que si nosotros tenemos equipos para poder transferir distintos formatos, sí, tenemos una máquina de 1 pulgada para transferir pues, formatos magnéticos. Estos unos formatos de muy buena calidad. Tenemos 3/4 y U-matic, máquinas 3/4, tenemos VHS, tenemos DVD, tenemos también en fílmico tenemos 8 milímetros, también tenemos 16 milímetros. Cuando Maricel habló sobre el telecine, que es un sistema de transferir formatos fílmicos a digital, pues básicamente en CEDME había lo que se llamaba una isla fílmica. La isla fílmica consistía en una cámara de la mejor calidad posible, una pequeña pantalla y el proyector al lado. Eso era un conjunto, un sistema solamente. Entonces, pues ante la necesidad y la falta de presupuesto, pues uno simplemente recreé ese sistema poniendo una cámara digital, al lado un proyector, una pantalla, y básicamente la cámara digital captaba esa proyección del fílmico. Esta cámara estaba conectada a la computadora, a un sistema de edición, y entonces se digitalizaba en la mejor calidad y en el mejor formato posible. Nos ha dado muy buen resultado, tanto en formato 16 milímetros como formato de 8 milímetros. Cuando uno no tiene presupuesto, uno pues desarrolla una serie de inventivas, y la originalidad y la creatividad pues, es el pan de cada día de nosotros.
Para restaurar los fílmicos, pues obviamente se hace una evaluación y lamentablemente aquellas cintas que estaban con un síndrome de vinagre extremo, básicamente tuvimos que descartarlas. Las otras, pues comenzaba un proceso de restauración física, pues que es, tú la pones una moviola, evalúas con una lupa y una lámpara y aquel material que las perforaciones estén dañadas, pues tú vas restaurando con unos tapes que tienen esas mismas perforaciones y así pues permite que la película pueda engranar perfectamente dentro del proyector. Cuando tú pasas una película vieja a través de un proyector, como bien dice Maricel, el proceso es violento porque tienes que pasar por una serie de engranajes que te presionan la película, que te alan la película y que pasas por una lámpara que es de alta temperatura, que también propicia el deterioro del sustrato de la película cuando está en un proceso de deterioro. Gracias a Dios, las películas más importantes han sido restauradas y han sido digitalizadas en un formato, pues creamos unas matrices y creamos también unas copias de usuario. Muchos productores vienen al archivo con unas ideas muy bien definidas y trabajamos muy bien porque entonces ya ellos saben cuál es el material que ellos están buscando. Otros pues no han todavía refinado sus ideas, entonces comienzan a pedir material y piden material y piden material y entonces este proceso de búsqueda se hace largo, prolongado y al fin y al cabo pues algunos deciden no adquirir el material que se ha buscado. Yo aconsejo a todos estos usuarios, a los documentalistas, que por favor que refinen sus peticiones, de manera que cuando nos sentemos ya vamos a un punto específico de búsqueda y así se nos facilita a ambos el que yo pueda satisfacer esas necesidades de información. El archivo pues está trabajando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30. El archivo también tiene presencia en la internet. Tenemos un canal de YouTube. Hasta ahora hemos presentado unos 30 documentos. Se han hecho un poco difícil, pero ha tenido una gran acogida. Tenemos documentales de la Universidad de Puerto Rico, tenemos colecciones de comedia, artistas, novelas, tenemos conferencias magistrales y tenemos también diálogos con profesores y invitados internacionales. Osvaldo, el archivo de medios audiovisuales, ¿tiene algún tipo de acuerdo de colaboración con otros archivos fuera de Puerto Rico? No, lamentablemente no. Nosotros estamos haciendo gestiones para unirnos a la Organización de Archivos Audiovisuales Latinoamericanos y este preciso verano estamos haciendo las gestiones. Lo que pasa es que el problema de la pandemia, pues no estamos logrando que este proceso fluya, pero sí ya hemos sometido toda la información, todo el perfil del archivo y tengo entendido que está muy bien aspectado para formar parte de esa organización. Le hago la misma pregunta a Maricela. ¿El archivo de imágenes en movimiento pertenece a alguna organización o tiene algún acuerdo de colaboración con otros archivos fuera de Puerto Rico? Nosotros pertenecemos desde 1995 a la Federación Internacional de Archivos Fílmicos. Es una entidad que rige todos los trabajos que hace un archivo. Uno tiene que, ¿verdad? Ellos tienen unos estatutos y hay que cumplir con ellos, sobre todo códigos de éticos. Y permite la colaboración entre homólogos que pertenecen a la federación. En ese sentido,
hay un proyecto como de repatriación, ¿no? Si un archivo tiene un elemento que le hace falta a un archivo de origen, pues ese archivo le puede prestar o puede hacer las gestiones para que este archivo pueda adquirir esos materiales que son importantes tenerlo en el país de origen. Por otra parte, pertenecemos también a la Coordinadora Latinoamericana de Archivos Fílmicos, Archivos de Imagen en Movimiento, perdona, que es la CLIME, y esta organización es bien activa en proveerle conocimiento a los archivistas y personas que trabajan técnicamente con los materiales. Ellos han logrado hacer numerosos seminarios y a través de ellos nos han permitido, ¿verdad? Traer a personas para que vengan a ver nuestros materiales y nuestra bóveda con el fin de dar recomendaciones para mejorar nuestro trabajo. Hay una pregunta aquí de Pedro Noel Doreste, pregunta para Maricel. ¿Cuán completa está la colección de la DIVEC con el archivo de imágenes en movimiento? ¿Quedan algunas películas por digitalizar para ponerlas en YouTube? Es bien interesante hablar de la División de Educación a la Comunidad, no todo está escrito. Conociendo los documentos que fueron pasados al Archivo General de Puerto Rico, yo he hecho investigación, agraciadamente me permitieron ordenar y describir ese fondo. Y ahí hay unos elementos que me dieron información sobre el fondo en general, ¿no? Habían elementos que habían sido filmados inicialmente, no se habían completado, eran proyectos, vamos a decir, inéditos. La colección tiene guiones inéditos, o sea que todavía no se han trabajado. Y entonces yo me preguntaba de unos títulos que no se sabía si se habían hecho, si se habían completado, como es el caso de Un Día Cualquiera. Un Día Cualquiera es un proyecto que trata sobre la migración interna del campo a la ciudad. Era una película que no tuvo en su momento el apoyo del gobierno de Puerto Rico, porque las películas de la División de Educación a la Comunidad, igual que este movimiento que se desarrolla en Inglaterra por el General Post Office, eran películas que trataban sobre temas de orientación a la comunidad en la gestión gubernamental, qué el gobierno está haciendo para mejorar la calidad de vida, ¿no? Unas películas de corte educativo, pero que tienen unos valores artísticos también. Esa película que trataba sobre el tema de la migración interna no era un tema que el gobierno tuviera una solución, ¿no? Porque estas películas al final tenía que celebrar la solución que logra la comunidad, ¿verdad? Y con finales felices, ¿no? Que mucho se dice que las películas son neorrealistas, pero bueno, una película neorrealista como el Ladrón de Bicicleta realmente no tiene una solución final, ¿verdad? Que no sea totalmente continuar con la angustia, ¿no? De un país devastado después de la guerra. Pues esta película nosotros la encontramos y tenía solo parlamento e imagen, no tenía la postproducción de efectos sonoros y ese tipo de cosas. Y esta película nosotros la logramos completar en 53 años después. A lo que quiero decir es que mucho se dice que son 112 títulos. La realidad es que yo he conseguido más de 80 noticieros de comunidades, que es una serie que sería bien interesante trabajar. La agencia también trabajó y produjo títulos de películas para otras agencias que no necesariamente son títulos producidos por la División de Educación a la Comunidad, pero sí con los empleados y con la infraestructura, ¿verdad? Que tenía ya establecido la DIVECO. Y dicen que son 112 títulos, nosotros hemos logrado llegar por lo menos a 72 títulos,
de los 112 que se hablan. Yo no creo que logre llegar a 112 títulos. Sin embargo, nosotros hemos hecho bastante acopio de la colección de la División de Educación a la Comunidad. No todas están en YouTube porque el interés de la administración desde que comenzó Karin Cardona como directora del Archivo General de Puerto Rico, eran títulos que fueran amenos, interesantes, no necesariamente hacer llegar al público todos los títulos producidos por la División de Educación a la Comunidad, que eso sería entonces un proyecto. Yo inicié un proyecto de restauración de las películas de la División de Educación a la Comunidad y con subtítulos en inglés. El primer proyecto me costó 7 años producirlo, ¿verdad? Porque las cosas en Palacio son lentas. Pero que con mucho beneplácito, ¿verdad? Es un proyecto de una comunidad, fue la primera película dirigida por un puertorriqueño, la primera que ganó premio, que es Una voz en la montaña. Y la comunidad en donde se filmó celebró la restauración de la película, tener, ¿verdad? Nuevamente el brillo y el esplendor de la película y con, ¿verdad? El valor añadido que es subtitularlas al inglés, porque yo entiendo que muchos de las diásporas, los puertorriqueños que viven fuera del país, sobre todo en Estados Unidos, que a veces no conocen muy bien el español, pero que esas películas son están dentro de la memoria de ellos porque sus familiares recuerdan y quizás le hablaron de esas películas y que hablan de un Puerto Rico que ya no está, ¿verdad? Porque son filmadas en escenarios naturales y pues ese acercamiento de por lo menos permitirle tener las películas traducidas al inglés es un proyecto que se debe de continuar. Así que si son 112 películas, los títulos, pues entonces tenemos que hablar de la producción de los noticieros y tenemos que hablar entonces de los proyectos que fueron o que yo pienso que fueron comenzados pero nunca terminados. Y entonces también están los títulos que hicieron para otras agencias. No creo que eso llegue a ser 112, pero por lo menos 78 títulos sí ya tenemos entre cortos musicales y películas dramáticas. Maricel, ¿cuántas películas ustedes han restaurado en el archivo de imágenes en movimiento? Bueno, la restauración es bien cara. Para comenzar, nosotros no tenemos laboratorios de material fílmico. De hecho, ahora mismo el reto de los otros archivos es que no se estaba produciendo stock en fílmico y entonces muchos de los materiales se está comprando en China porque allá el material pues no está muy accesible, ¿no? Las restauraciones son caras y entonces nosotros utilizamos o un laboratorio de una homóloga, ¿verdad? Como en México, la Filmoteca de la UNAM, la Biblioteca del Congreso y laboratorios pues, comerciales. Y al momento nosotros hemos hecho como 18 proyectos de restauración, de los cuales hay 3 que son largometrajes de ficción. Sí, ustedes tuvieron la restauración de la película Maruja. Eso es así. Maruja, el otro camino, adquirimos Palmera Muerto, que es la trilogía de lo que produjo la Provo Films, y Más allá del Capitolio, que es un proyecto que era de la Cooperativa de Artes Cinematográficas del Viejo San Juan. Y si alguien quiere adquirir copia de esas películas restauradas u otras del archivo, ¿cuál es el procedimiento a seguir? La misma pregunta le hago a Osvaldo cuando termine Maricel de explicarnos. Lo primero es que pues tienen que visitar el archivo, orientarse, ver los elementos, visualizarlo, escoger el pietaje que necesitan. Escriben una carta al archivero general
que sea en ese momento, ¿no? Que es un puesto de confianza, pero la carta va dirigida a esa persona que dirige el Archivo General de Puerto Rico, y él a su vez determina los valores de la verdad, de que cumpla, de que no se esté violando el derecho de autor, que cumpla con que el material pues es para uso de investigación, o ¿verdad? Para producir un material, para hacer otra producción, ¿no? O labor privada o académica, y entonces se cobran por los servicios que nosotros hacemos. Yo creo que el proyecto debería de encaminarse a ser uno sustentable, de que por lo menos le permita al archivo recobrar un poco en materiales y el tiempo en que se trabaja. Los costos de climatización de una bóveda como la que nosotros tenemos son altos. Los materiales para la conservación y la preservación son altos, viendo de que nosotros somos una isla y todo lo tenemos que comprar afuera, porque nosotros no tenemos manera de como España o México, Canadá, que pueden hacer latas de polietileno, por ejemplo. Y todo esto también, como somos gobierno, tenemos que entrar a tener intermediarios, que entonces eso aumenta los costos. Y en realidad, pues, realmente nosotros somos de los archivos que en el mundo que menos cobra en el servicio de reproducción. Bueno, Osvaldo, si alguien quiere copiar algún material que está en la colección de medios audiovisuales de la UPR, ¿cuál es el procedimiento? Pues en primer lugar se hace una cita con el usuario, la persona evalúa el material, se le pregunta si el contenido, si es completo, o sea, si es la película o el documental o el programa es completo, o es una porción. Se tiene que identificar de dónde proviene, de qué colección proviene, porque tenemos 3 colecciones que tienen derechos reservados de uso comercial. Por ejemplo, la colección de Tommy Muñiz, Paquito Cordero y Elin Ortiz tienen derechos comerciales. Hay que ver si el propósito de ese pedazo o de ese programa completo tiene uso comercial. Por ejemplo, en ocasiones vienen las producciones del Banco Popular a hacernos peticiones, y entonces el fragmento o el documento completo se comunica con los tenedores de los derechos de autor, ya sea la familia de Don Tommy Muñiz, la familia de Paquito Cordero, la familia de Elin Ortiz, y entonces ellos determinan la cantidad, el costo de ese material. Nosotros lo que vamos a cobrar es 1% sobre, de acuerdo a los contratos que se hicieron previamente entre los tenedores de esos derechos comerciales con la Universidad de Puerto Rico, ya sea un 10%, un 18% o un 20%, de acuerdo a cada colección. Se les va a cobrar por el minuto de pietaje, y también se le cobra por la transferencia, ya sea en un formato digital o un soporte, ya sea DVD o una tarjeta. Entonces, también ese peticionario o ese usuario somete una carta de petición de manera de dejar una evidencia y firma un acuerdo de uso de ese material. Por lo tanto, ese documento tiene carácter legal. Fue realizado por el asesor legal de la Universidad de Puerto Rico, de manera que se comprometa a utilizar única y exclusivamente para el propósito en que fue solicitado. Que de esta manera, pues entonces el archivo se asegura de respetar los derechos de autor, y al mismo tiempo se asegura de que haya un ingreso para continuar el desarrollo de las colecciones. Bueno, ahora le pregunto a los dos, Osvaldo y Maricel, ¿qué pasa si yo encuentro un material allí y no sabemos quién es el autor, o sabemos que hay una producción hecha con un productor, pero está la película ahí o el video y me hace falta para mi documental, pero no pertenece, en el caso de Osvaldo, ni a Paquito Cordero, ni a la colección Tommy Muñiz, ni a la colección de los demás que ya mencionaste? Igual que pasa con el archivo de imágenes, que si no pertenece a la Divesco, otra colección. ¿Qué pasa si ese material es tan importante para mí y
no sabemos quién tiene los derechos o no sabemos a quién pedir los derechos, porque el que tengan ustedes copia no quiere decir que ustedes tienen los derechos de autor de ese material. ¿Qué pasa en ese caso? Claro. Bueno, se firma un relevo de responsabilidad, ya, en que contenga de que el archivo no se responsabiliza por el uso comercial de ese material y que la persona, el productor o el director de ese documental se responsabiliza por el uso, de manera de que la Universidad de Puerto Rico quede protegida, y porque lamentablemente ese material muchas veces no se puede engavetar siendo tan valioso. Y también olvidé, una primera fase es que esa persona busque, aunque el archivo no haya identificado el productor o el director, la persona sí tenga la responsabilidad de buscar el director o el productor o el tenedor de los derechos de esa producción. Después, de manera que entonces puedan hacer los acuerdos externos y que la universidad pues entonces no intervenga en absoluto con trabajar con ese proceso de los derechos de autor. Se les va a cobrar por la transferencia, pero no se les va a cobrar por el uso de los derechos. Así que ese es el procedimiento que nosotros utilizamos. Maricel, ¿cómo es el procedimiento con usted? Pues mira, eso es una situación problemática a nivel de verdad de pedir grants y cosas. Hay una cosa que se llama orphan films, o sea, que son materiales huérfanos, en donde no se puede establecer, y entonces ya ahí hay una política del uso razonable que incluso le permite a los archivos y bibliotecas expedir un segmento o pietaje de material. Pero estos materiales también incluso corren, ¿verdad?, la necesidad de obtener permisos incluso para la restauración de la película. Un archivo puede hacer una propuesta, ganarse ¿verdad?, un presupuesto para hacer la restauración, pero también tenemos que tener, ¿verdad?, el permiso de la persona que tiene los derechos de autor para que el archivo pueda invertir. En ese sentido hacemos igual que Osvaldo, nosotros hacemos un relevo. Nosotros en los servicios de reproducción no estamos cobrando por los derechos de uso. A veces muchos de los productores fílmicos, ¿no?, quieren derecho a perpetuidad. Entonces son cosas que nosotros tenemos que manejar, porque nosotros en realidad no nos podemos como archivo amarrar las manos de que si tú coges un segmento y otra persona quiere hacer otra producción con otro concepto, pero que necesita las mismas imágenes, nosotros no podemos dar derechos a perpetuidad. Deberíamos de estar considerando en esa medida y a esa dirección que el archivo cobre también por el uso, pero ahora mismo nosotros solo nos limitamos a cobrar por el servicio de reproducción. ¿De qué vale tener un archivo si no puedes abrirlo, si no puedes dar, ¿verdad?, no puedes utilizarlo, exacto. Divulgación, difusión. Acceso. Muchos de esos materiales son únicos para poder hacer una producción, porque no es lo mismo que tú hables en un libro de Diplo y tú puedas demostrar a Diplo bailando, hablando, con toda esa picardía que tenía el personaje. No es lo mismo imaginarlo que verlo actual. Ahí estriba el valor del documento audiovisual. Bueno, Waldo, tú que estás grabando las noticias en televisión, yo he visto muchos documentales que utilizan pietaje así de YouTube, porque la gente publica cuanta cosa en YouTube y no veo que le estén dando crédito. Yo dudo que hayan pedido permiso al canal de televisión que publicó la noticia en YouTube. En el caso tuyo, si yo quiero un reportaje que tú grabaste de Telenoticias, Noticentro 4, ¿tú me puedes dar copia o tengo que pedirle como quiera permiso a Guapa o a Telemundo? Hay que pedirle permiso a Guapa o la entidad que genera el documento. O sea, simple y sencillamente nosotros lo que utilizamos, grabamos para referencia. Mira, ok, tú quieres hacer sobre el tema del aborto, aquí unos reportajes en distintos canales de televisión, pues entonces, pues, sí, te puedo dar acceso para que tú puedas evaluar y puedas determinar la pertinencia de ese material a tu documental. Pero es tu responsabilidad pedir el permiso de uso a los canales.
Y eso es lo que generalmente hacen los documentalistas, van y piden la autorización. Generalmente los canales acceden ¿por qué? Porque muchas veces estos documentales son generados por productores que no están cobrando, simple y sencillamente están subvencionando ese documental por manos privadas de su propio bolsillo, no tienen presupuesto, y que el propósito muchas veces es de uno de corte social, no lucrativo. Así que generalmente acceden a prestar ese material. Un archivo también tiene que ver la vigencia del derecho de autor. Hay películas o Claro, materiales que ya claro, prescribió el derecho de autor el y uso. entonces en ese sentido eso entra dentro del estudio que tiene que hacer un archivero sobre el material que tiene. Así que es complejo correr un archivo audiovisual porque todos esos materiales, incluso los materiales que aunque sean producidos por el gobierno de Puerto Rico, no quiere decir que son de dominio público y que una persona pueda rentabilizar Exactamente. sobre un título producido por el gobierno de Puerto Rico. Las películas que nosotros tenemos, sobre todo lo de la Divetco, que es el más que se usa, y que nosotros hemos invertido también en restaurarla, se restablece el derecho de autor, que es patrimonio del gobierno de Puerto Rico, y nosotros somos los únicos que podemos rentabilizar sobre esa colección. Maricela, hace unos años hubo una gran noticia para el cine puertorriqueño y fue el descubrimiento de la primera película sonora filmada en Puerto Rico por puertorriqueños, que se llama Romance Tropical, una película que se pensó que estaba desaparecida. Hablando un poquito de la historia de esa película, ¿verdad? ¿Cómo fue que se encontró y en qué estatus está, ¿verdad? El estreno que estamos esperando que salga en Puerto Rico. Todavía me llena a mí de emoción, ¿verdad? Casi con la pregunta y empecé a temblar y me conmueve todavía. Sucede que en el 2016 se estaba organizando el Congreso de la FIAF en Los Ángeles, California, y el simposio y todo lo que era la temática de alrededor del Congreso era las películas latinoamericanas o de habla española, ¿no? Que cuando se inicia el sonido, empieza a haber un mercado latinoamericano parlante de películas en español. No es lo mismo las películas de Silente, que le hacían, ¿verdad?, un cambio en los subtítulos, los intertítulos que llevaba la película, que se hacía la misma película. Entonces ellos empezaron a grabar películas que habían hecho Silente, las comienzan a grabar con sonido. No en balde así, ¿verdad? Cabe destacar que el cine sonoro llega más o menos para el 29 y después se constituye un mercado para América Latina desde Hollywood, iniciar la producción de películas nuevas, títulos nuevos, tramas nuevas. Y el compañero de la Universidad de Los Ángeles se había estado comunicando conmigo, ¿verdad? Invitándome a que por favor participara en el simposio, pero yo realmente, imagínate, las películas que entran de ese circuito son las películas de Rafael Ramos Cobian, que es Mis dos amores y Cuando los padres olvidan, ¿no? Que esas películas pues se hicieron allí mismo en Hollywood, en Parlamento Español, ¿no? Pero yo nunca había visto las películas, entonces imagínate hacer una conferencia para llevar a algunos elementos nuevos de investigación, pues era un reto para hacer eso en un año. El compañero, bueno, ya la tercera quizás va la vencida, como en octubre, me pide encarecidamente y me dice, mira Maricel, para ver si te motiva, yo fui a la colección a ver qué títulos teníamos de Puerto Rico y aparece algo como Romance Tropical, que entiendo que es una película, la primera sonora en Puerto Rico. Ahí, bueno,
te podrás imaginar, 26 años, eso es como un arqueólogo encontrar el disco de oro, el guanín disco de oro del cacique Agüeybaná. Siempre se pensó que era un mito, una leyenda, incluso para los familiares mismos de Juan Villiecaja, decían, ¿de verdad eso se hizo? O sea que no había más que esa leyenda popular de esta primera película producida en Puerto Rico. Yo no tenía, ¿verdad?, dinero. De hecho, para ir al Congreso, pues ese era otro compromiso, ¿no? Llegar hasta allí con mi propio pecunio y el alojamiento y todo eso, pero yo dije, bueno, pues sí. Entonces hice un trabajo sobre esa investigación. Otros archivos homólogos como en México me ayudaron, otra de la Cineteca de México, me ayudó la compañera Kathleen Broch, que me ayudó a conseguir material, ¿verdad? Todo esto fuente secundaria porque no tenemos los elementos de las películas para verlas. En fin, llego a Los Ángeles. Inicialmente yo no sabía cómo, porque el compañero de UCLA me dijo, detente, tiene que venir alguien a constatar que sea la película, que no te esté, ¿verdad?, ilusionando en balde. Claro. Y en ese sentido, pues, el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral estaba haciendo una investigación sobre las salas de cine en Puerto Rico a lo largo de toda la isla. Él está haciendo un libro sobre eso. Y yo le comenté, ¿verdad?, el hallazgo, y él casualmente se ofreció a ir al archivo de UCLA y constatar que fuera Romance Tropical. Y ahí inició, ¿verdad?, todo un esfuerzo para tratar de hacer la restauración de la película, que costaba $105,000. Hacer la restauración de la película, porque acuérdate, nosotros tenemos que dejar elementos en el archivo que tiene el material y adquirir elementos para la conservación en Puerto Rico. ¿En qué condiciones estaba la película? ¿Te estaba muy maltratada por el síndrome de vinagre o se veía bien conservada? Acuérdate que es nitrato. Para el 1934 era nitrato. Entonces, como ya había dicho antes, un material que transmite muy bien la luz. Y ese era otro de los factores por lo cual es cara, porque pues es nitrato, pero estaba en pristísimas condiciones, incluso el audio. Que el problema de audio que tiene lo tiene desde el origen de la producción de la película, porque ya en un reportaje dicen algo de problemático sobre el audio. Nos fuimos a la aventura, Iván y yo, al Congreso de Los Ángeles, y en su momento el compañero se acercó a mí y me dice, te estaba buscando, Maricel. David Packard, el filántropo que ayuda al archivo, ¿verdad?, de fílmico de la universidad, y quien es dueño de esa colección, va a correr con todos los gastos de la restauración y la adquisición de materiales para el archivo. Ha sido de las cosas más bonitas que en todos los que yo siento, ¿verdad?, que es una aportación muy grande al país, porque encontrar esos elementos nos permite a nosotros tener una evidencia de que hemos tenido una industria de cine que ha tenido sus, ¿verdad?, sus comienzos, sus tropiezos, sus retos, ¿verdad?, sus sinsabores, pero que el propósito por el cual se crea el archivo de imagen en movimiento, ese es uno. Yo como archivera me tengo que mantener informada, haciendo investigación, porque, ¿verdad?, nosotros tenemos, tanto Osvaldo como yo, y como el Ateneo, y como WIPR, incluso la Fundación Luis Muñoz Marín, que también tienen materiales audiovisuales, es presentarle a las futuras generaciones, ¿verdad?, entregarle ese legado, ese patrimonio audiovisual, porque eso nos habla de nuestra identidad como pueblo.
y es bien importante cada estructura, cada documento, cada foto que evidencie el paso de nosotros durante la historia, ¿verdad? Como una nación culturalmente quizás soberana. Desde esa perspectiva cultural, pues el archivo puede demostrar que hemos hecho cine tanto como en Estados Unidos, como cualquier otro país también. Y ha sido uno de los retos, de las satisfacciones más grandes que he tenido en mi vida, y que esa oportunidad me la haya dado, pues, mi trabajo en el archivo de imágenes. Es de las cosas más lindas que me han sucedido. Sí, hay mucha gente que debe estar preguntándose por qué es tan cara la restauración, porque todo el mundo piensa que con la época digital se digitaliza y como Photoshop se arregla todo en la computadora. Pero esta restauración se hizo en el formato original, que es fílmico. No es que se hacen copias digital y se hacen digital. O sea que eso es uno de los, ¿verdad?, de los requisitos, ¿verdad?, que establece la FIAF, ¿no? Que cuando se hace una restauración, si es fílmico se hace en el formato original, si es video pues será entonces en video. Así que esperamos que pronto podamos ver la película en Puerto Rico para el disfrute de las presentes generaciones sobre esa película mítica, y es una película, ¿verdad?, que es importante para nosotros dentro del cine puertorriqueño. Para ir terminando, que nos queda poco tiempo para los dos, ¿qué planes futuros tienen ustedes con cada uno de sus archivos? Empezando con Osvaldo. Osvaldo, ¿qué tú quieres para el futuro con tu archivo? A mí el deseo ardiente es lograr evaluar todos los contenidos del archivo. O sea, yo quiero que aunque no se digitalice, aunque esté en formato original, de que cada documento audiovisual tenga un desglose específico de cada uno de sus contenidos. O sea, para mí es sumamente importante porque facilita en gran manera. Quiero ver el archivo en un lugar mucho más amplio donde se pueda albergar otro tipo de colecciones. Quiero que también se pueda conseguir equipo, que se pueda fabricar, que compañías se estén interesadas en fabricar nuevamente estas piezas, o que diseñen máquinas que puedan procesar estos formatos, como el que ustedes han adquirido de la máquina para digitalizar fílmico, que no necesariamente es un proyector, es un sistema de digitalización óptimo. Me encantaría y que tengamos el presupuesto para poder desarrollar plenamente esto, porque como dijo bien la compañera, la colega Maricel Flores, es un referente de la sociedad puertorriqueña. Aquí cuando se evoca la memoria, se evocan las emociones, se evocan los sentimientos y se evocan los recuerdos, y que estos recuerdos fomentan también el que podamos seguir siendo una nación completa, una nación orgullosa de lo que hemos hecho, de nuestro pasado, para que entonces nuestras generaciones futuras y presentes estén orgullosos y pasen esa brecha generacional para darle continuidad a una sociedad con valores, una sociedad orgullosa de nuestras raíces, de lo que hemos producido. Bueno, yo creo que tanto Osvaldo como yo tenemos esta preocupación. Yo no sé, estoy diciendo que la tienes igual que yo porque hablaste de un relevo generacional. Urge que cada uno de nosotros podamos brindar nuestro conocimiento a gente más joven, que sean los que nos sustituyan en nuestra labor de la conservación del patrimonio audiovisual. Nosotros en nuestros archivos somos 1 o 2 personas trabajando. Deberíamos de tener una plantilla de trabajo adicional, ¿no? Porque el trabajo es duro. De hecho, el compañero que vino de David Walsh se sorprendió de que yo pudiera catalogar, ordenar, describir nuevas colecciones, atender y dar referencia, también el arreglar servicio de equipo, reproducción, arreglar equipo, limpiar equipo, limpiar, atender las personas,
atender los dolores de cabeza de gente que no conoce tampoco nuestro trabajo, ¿no? Hacer informes, reportes, propuestas para restaurar, es mucho trabajo, no cansa, no duele físico, pero sí emocionalmente, porque sabemos que uno quisiera tener acceso más material para que la gente tenga conocimiento de lo que hay, puede investigar. Mira, casualmente en una investigación del Banco Popular querían a Rita Moreno cuando gana el Oscar. Cuando ellos ya hicieron su producción, apareció el pietaje. O sea, yo me sentí con una mezcla de sinsabor porque era el momento de tener ese material ahí. Que fue un proyecto que hice con Iván, que te agradezco porque tú, pues, quizás tienes un contrato con unas pocas horas, pero te has abocado a ayudarme como mano derecha en esta labor, porque es importante que ya nosotros tengamos un joven al lado de nosotros, que cuando nosotros nos vayamos a retirar, tenga ese conocimiento, ese relevo de información y de compromiso, ¿no? Saber que cuando nosotros nos vayamos, ¿verdad? Porque este cuerpo físico tiene un límite, sabemos que podemos irnos a resguardo porque hay una persona con el compromiso, el cariño, la dedicación, porque de verdad hay que amar lo que nosotros hacemos para hacer tanto. Yo he invertido más de mi tiempo personal. Yo me traía acá los catálogos para hacerlo en computadoras, acá en mi casa, porque créeme, el gobierno no tiene tantos recursos, no estamos digitalizados, ni siquiera tenemos un catálogo en línea para la consulta de las personas por el internet. Todo eso son cosas que me preocupan y que, pues, ¿de qué te vale tener miles de rollos de películas si tú no se los puedes dar accesible a un público que nos debemos? Y no es a un público ni a especialistas que hagan documentales o películas, es al propio pueblo de Puerto Rico que nosotros le damos acceso a un material que tiene añoranza, como dice Osvaldo, que tiene nostalgia, que habla de un Puerto Rico que se ha levantado, que ha enfrentado diferentes crisis. Ahora mismo lo que se esté documentando sobre esta pandemia es algo que quizás en 20, 30 años sea importante documentar, no solo para una investigación con miras de hacer un documental, pero también sustentar para investigadores hacer sus tesis doctorales o ¿ves? ¿Cómo manejo Puerto Rico un reto como este? ¿Entiendes? Y eso es lo que yo quisiera, tener a alguien ya ahí, minions, alguien que responda a mí y que pueda yo sembrarle todo esta pasión. Pasión, esa es la palabra. Sí, ustedes dos se han dedicado en cuerpo y alma a dirigir esos archivos tan importantes para el cine puertorriqueño, que es la preocupación del compañero Quique Cubero García, ¿verdad? ¿Qué va a pasar una vez que ustedes se vayan? Porque ustedes dedican tanta pasión a lo que están haciendo y me imagino que la preocupación de él, igual que de todos nosotros, es: ¿habrá alguien que los sustituya a ustedes? ¿Estarán ustedes preparando a alguien, como dijeron, un relevo generacional? Pero los hay. He conocido estudiantes que se han empapado sobre la historia de Puerto Rico, sobre el desarrollo del cine en Puerto Rico, que conocen las producciones de la División de Educación a la Comunidad, que han desarrollado una técnica, han adquirido proyectores. Sí, los hay. Yo tengo unos cuantos que podría entonces, pero todavía una cuestión presupuestaria, pues no lo podemos reclutar, pero sí he podido identificar jóvenes, todavía hay promesa en estas generaciones. Y algo que he aprendido en los archivos es que todo el material es importante, porque el que usted crea que hay unos comerciales que no son importantes, a veces viene una persona a decir: estoy haciendo un estudio sociológico, como me pasó, estoy haciendo una estudiante de la Escuela de Trabajador Social, estoy haciendo un estudio sociológico sobre los mensajes que hay en los comerciales
de toallas femeninas, pero ¿por qué? Y después queremos ver y queremos cómo ha evolucionado ese mensaje, y caramba, lo que yo pensaba que no tenía pertinencia, sí es pertinente para un grupo de estudio, sí es pertinente para unos grupos de investigación, sí es pertinente para unos niveles sociales, y todo material para mí es importante. Por lo tanto, yo soy medio cucarachero, y todo el material que voy a votar esto, dámelo, vamos a ver, vamos a evaluarlo. Y así que pues ese es otro de mis sueños, seguir Incluso desarrollando las este archivo. producciones caseras. Definitivamente. Incluso las producciones caseras tienen importancia. Para añadir a esa última pregunta que tú hiciste, cuando yo comencé, solo en Inglaterra daban archivología de cine. Era la única universidad en el mundo que trabajaba el tema de los archivos fílmicos. Es la Universidad de East Anglia en Norwich, Inglaterra, y por eso yo me fui, porque yo quise tener por derecho, ¿no? Ganarme por derecho propio y trabajo estar en el archivo de imágenes en movimiento. Yo he cogido innumerables seminarios, capacitaciones, ¿no? De estas organizaciones internacionales. Gracias a ellas nosotros tenemos esa fuente de conocimiento, que claro, cuando llegue alguien al archivo va a tener acceso, por ejemplo, a ese conocimiento, si es que continuamos pagando las cuotas, ¿verdad? Y cumpliendo con la Federación Internacional de Archivos Fílmicos y de la CLAIM. Lo otro es que ahora ya ha proliferado dentro de las ciencias de la información, capacitar a estudiantes. UCLA tiene un programa, NYU tiene un programa NYU de archivos audiovisuales, y hay sí. un grupo de gente joven de Puerto Rico que ya nosotros sabemos que están estudiando allí, pero claro, con estas carencias que tiene el gobierno y la reducción del gobierno, ¿verdad? Por la Junta de Control Fiscal, hace imposible el reclutamiento. Hay voluntariado, pero honestamente, para tú tener una persona que tenga compromiso, que continúe haciendo una labor, necesitas recibir un salario. O sea, la gente puede ayudar y abrir un espacio en el voluntariado, pero esa persona tiene que llegar al archivo con medios, pues ya sea en transporte público o privado, necesitan sus almuerzos. O sea que algo tienen que darle para poder mantener que esas personas puedan tener el compromiso de ir día a día, no por un interés de que, pues entonces yo voy investigando lo mío y te voy organizando, pero eso no funciona muy bien así. Es necesario que se abran plazas, que estén junto con nosotros en el día a día, 7.5 horas trabajando. No le pedimos como Osvaldo y yo que den 12, 14 horas de trabajo, pero de que por lo menos haya ese compromiso de por lo menos 7.5 horas pagadas para que esa persona pues se adiestre y tenga el compromiso y la responsabilidad de continuar un trabajo que es necesario, porque el archivo no puede desaparecer. Unos últimos archivos se fusionan en uno solo y así pueden unir recursos y hacer entonces quizás una cinemateca o filmoteca mucho más grande de lo que es ahora dos archivos separados. Osvaldo. Yo estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque ahora mismo el archivo de medios audiovisuales, su área de depósito está al máximo. Yo tengo unos equipos que puedo compartir con ustedes. Ustedes tienen un equipo que pueden compartir conmigo. Y si es la fusión, sería sumar el personal también. No que las colecciones pasen y entonces solamente sigan 2 personas trabajando. O sea, que sean, si son 2 personas en cada unidad, pues que sean 4 en total trabajando en distintas fases del desarrollo del archivo. Ya, yo estoy de acuerdo. Maricel, 100%. Aplazo mi retiro. Un ejemplo atípico es nuestro archivo, porque los archivos de cine o institutos de cine que tienen ¿verdad? Su trabajo de promoción
promover el cine del país y de una vez pues tienen la responsabilidad de guardarlo. Y los cinetecas y filmotecas, que son a partir de colecciones de universidades. Nosotros somos un poco atípicos porque estamos dentro de un archivo general de Puerto Rico, o sea, un archivo de documentación de la memoria del patrimonio documental del país. Es el archivo de la nación. En ese sentido, yo creo que debemos de unificar la colección de la IIPR, Osvaldo, el esfuerzo que muy bien hizo el Ateneo puertorriqueño, porque sin ese esfuerzo que hizo Roberto Ramos Perea de adquirir material, sobre todo los títulos comerciales, que entonces ellos no tienen ni el espacio ni la capacidad para recibir quizás a personas que puedan investigar. Yo creo que al unirnos todos podemos hacer un proyecto más sólido, definitivamente, y que de alguna manera podemos conseguir un apoyo externo de personas que pueden ser muy bien amigas de nuestros archivos, y poder nosotros también tener algún ingreso externo de personas que puedan hacer actividades para que nosotros podamos adquirir equipo, material de preservación y ese tipo de cosas. Claro, claro. Totalmente de acuerdo. Y trabajar 30 años más. Para ir cerrando, me hacen una pregunta a mí directamente, ¿qué va a pasar con el documental que estoy haciendo sobre Romance Tropical? Bueno, está aguantado por la pandemia, y como no tenemos presupuesto, pues lo estamos haciendo poco a poco, pues la intención es estrenarlo junto con la película Romance Tropical en una fecha aún sin determinar. Así que yo creo que la idea de fusionar los dos archivos es magnífica. Estoy seguro que la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico va a favorecer la idea, igual que muchos cineastas. Así que esperemos que eso en un futuro cercano se dé. Y le agradecemos en la tarde de hoy a ustedes dos, Maricel Flores y a Osvaldo Rivera, el tiempo que nos han dedicado para compartir sus experiencias y sus inquietudes sobre sus dos archivos, ya que son muy importantes para nosotros los documentalistas y para el cine puertorriqueño. Así que muchas gracias, Osvaldo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un placer, un privilegio. Y Maricel, muchas gracias de nuevo por compartir con nosotros tus experiencias. Gracias por tenerme y por permitirnos a nosotros, ¿verdad?, crear un interés sobre nuestra profesión. Y gracias a la Fundación Flamboyant para las Artes, que ha hecho posible esta transmisión en vivo a través de Facebook. Así que le agradecemos a la presidenta de ADOC-PR, que nos dio unos minutos extras, ¿verdad?, para poder seguir la transmisión. Así que gracias, Jaima. Y entonces la semana que viene continuamos con Conéctate con ADOC-PR. Estén pendientes a las redes sociales para entonces ustedes conozcan quién es la próxima persona que vamos a entrevistar y el horario también. Así que muchas gracias, Osvaldo y a Maricel. Y con esto terminamos nuestra transmisión de hoy de Conéctate con ADOC-PR. Muchas gracias y que todos tengan muy buenas tardes. Saludos. Saludos.